serie de temas. Vamos a continuarlos por las próximas semanas. Y hoy es el tema con el que iniciamos esta serie que se llama Dios está llamando. Fue increíble la semana pasada mientras predicaba y anotábamos este mensaje en nuestros estados. ¿Cuántos lo hicieron? Yo lo hice y fue increíble la cantidad de reacciones que tuve en cuestión de horas y minutos. No sé a cuántas personas les sucedió, las reacciones, los comentarios de otras personas acerca de un pequeño estado. Dios está llamando. Es una serie de temas porque creemos que es más que importante, imprescindible, dar a conocer hoy el mensaje de Dios, no solamente que está llamando, a quiénes está llamando, a qué nos está llamando, una serie de preguntas. Necesitamos nosotros darles respuesta. En el día de hoy estamos comenzando la serie. Yo quisiera comenzar con una historia real de esas fechas que son inolvidables, lastimosamente nunca vamos a olvidar, o más recientemente yo estoy seguro que nadie de los que está acá olvidará en su vida el 24 de junio del 2026, así como no olvidamos un acontecimiento que sucedió hace más de 20 años, el 11 de septiembre del 2001, para los que ya habían nacido, seguramente recuerdan en qué lugar y qué cosa estaban haciendo ese día, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como un sentido para asociar eventos importantes con las acciones que estábamos realizando. Pues ese día, en el conocido atentado terrorista contra las Torres Gemelas, sucedió algo que me llama profundamente la atención, y es que mientras la Torre Norte era atacada por el primer avión que se estrelló, las personas que hacían vida, que trabajaban en la Torre Sur, veían que la Torre Norte estaba incendiándose, y ante la incertidumbre de no saber lo que estaba ocurriendo, si era una explosión, si era un incendio o si era simplemente rumores de la gente, las personas de la Torre Sur desatendieron un llamado que hicieron los bomberos a desalojar esa torre. Ellos decían, ¿para qué vamos a desalojar la Torre Sur si la que se está incendiando es la Torre Norte y nosotros acá estamos seguros? A nosotros no nos va a pasar nada porque estas torres son el símbolo de América. Estas torres son indestructibles. A ellos no les pasaba por la mente que esa torre podía caerse en cualquier momento. Muchos desatendieron el llamado de las autoridades a desalojarla, y lo que no sabían es que minutos después otro avión, y los que ya conocemos la historia, sabemos que otro avión se estrelló contra la Torre Sur y el resultado fue catastrófico. Muchas muertes en un solo atentado, y eso ha cambiado o ha marcado la historia de la humanidad. Muchas guerras, muchas situaciones políticas han cambiado, muchas situaciones de allá para acá. Pero lo que quiero centrar mi atención es en esa falsa sensación de seguridad que tenían las personas que desatendieron un llamado porque ellos pensaron que el llamado no era para ellos. Ellos pensaron que el llamado a desalojar era solamente para aquellos que estaban en la torre que se estaba incendiando. Ellos pensaron que ese iba a ser un día normal de trabajo y simplemente, ay, qué fastidio, se está quemando la otra torre. Pero yo tengo aquí mucho trabajo que hacer, el jefe me está presionando, tengo muchos informes, hay que hacer muchas ventas, hay que hacer mucho trabajo. Y yo no puedo estar desalojando esta torre porque se está quemando la Torre del Norte. Hermanos, pues es precisamente la misma actitud que tienen las personas ante el llamado de Dios. En primer lugar, creen que el llamado no es con ellos. Así que el mensaje de esta mañana está dirigido
¿A quién está llamando Dios? ¿A quién está llamando Dios? Si Dios está llamando a alguien, ¿verdad? ¿A quién está llamando Dios? Vamos a leer el Evangelio de Lucas y vamos a ubicar el capítulo 5. Y en el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 27. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús vino a llamar a pecadores. Nos vino a llamar al arrepentimiento. Y si tú eres un pecador, pues esto debería ser una buena noticia para ti. Porque un Salvador vino a morir en una cruz por pecadores. Yo quiero ubicarnos un poco en el contexto porque hay mucha riqueza en este pasaje. Pero para poder extraer de ella, aprovechar toda la bendición que hay, es necesario que nosotros entendamos muchas cosas. En primer lugar, ¿quién era este hombre llamado Leví? ¿Por qué había tanto odio hacia los publicanos? ¿Y por qué la actitud de los escribas y los fariseos? Dice el versículo 27, en primer lugar, dice: después de estas cosas. Eso significa que antes había sucedido unos hechos importantes. El Señor Jesús había sanado a varios enfermos, entre ellos un hombre que fue llevado y rompieron el techo, porque él era paralítico, rompieron el techo de la sinagoga y unos amigos lo bajaron. Y él no solamente perdonó sus pecados y le dio vida eterna, sino que le sanó, y ese hombre, esa misma cama con que la bajaron, la cargó y salió caminando con su cama de ese lugar. Después de esas cosas, Jesús vio a un publicano llamado Leví, que Leví es el mismo autor del Evangelio de Mateo, es decir, Leví es el mismo Mateo que aparece en los evangelios, y era un publicano. Se describe acá o se resalta que era un publicano por el hecho de que los publicanos era como una especie de clase social aparte dentro del pueblo, porque estos hombres publicanos eran una especie de espías, eran una especie de traidores, apátridas le dirían muchos, porque ellos, a pesar de haber nacido como judíos, ellos le servían a otro imperio que estaba invadiéndoles y subyugándoles, que era el Imperio Romano. Y ellos se encargaban de cobrar impuestos. Como los romanos no podían saber quién tenía posesiones y quién no, quién podía estar ocultando, quién podía estar teniendo ganancias, ellos tenían esta costumbre, contrataban a personas del mismo pueblo para que estas personas fueran los que dijeran y los que se encargaran de cobrar impuestos. No conforme con esta visión que tenía el pueblo de ellos de traidores, aparte de eso, ellos tenían la costumbre de ser abusivos, de ser ostentosos,
porque obtenían muchas ganancias. Hay otro pasaje en los evangelios en las que el Señor se encuentra con uno de estos publicanos llamado Zaqueo. Este hombre al conocerlo se arrepiente, pero él le devuelve multiplicado todo a aquellas personas que él había estafado, a los que él había incurrido en algún caso de usura. Imagínense la cantidad de dinero que él le devolvió 4 veces lo que le había robado a cualquier otra persona. Imagínense la cantidad de dinero que tenía. Así que los publicanos eran, por el dinero que tenían, ellos eran capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, su riqueza y su dinero que poseían era producto de ese mismo ejercicio. Ellos veían a cualquier persona adinerada, entonces ellos les sumaban una cuota de impuestos para quedarse ellos con una parte y darle otra al Imperio Romano. Pues era tanto así que en el versículo 29 dice que Leví hizo un gran banquete en su casa. De la noche a la mañana, de la emoción de que el Señor le haya llamado, él hizo un gran banquete y tenía tanto dinero que pudo invitar a todas las personas que pudo. Incluso dice que entraron los escribas y los fariseos. Entraron allí a ese banquete, o por lo menos estaban presentes. Este hombre estaba en plena faena cuando se encuentra con el Señor Jesús. Es posible que tuviera allí un mesón en el cual venían las personas a rendir cuánto habían producido ese mes o esa semana para pagar sus impuestos. Y el Señor Jesús, viéndolo, le dijo unas palabras. Le dijo una sola palabra, le dijo, sígueme. Seguramente Leví había escuchado de quién era Jesús, porque inmediatamente dice que lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Leví no se puso a calcular cuánto iba a perder. Él no le dijo, te puedo seguir, pero puedo trabajar acá los fines de semana. Es que es un trabajo muy lucrativo y yo no quisiera dejarlo porque, sabes, tengo algunas cositas que pagar, me he metido en algunas deudas de unas cuotas de cachea. No, él no se puso a razonar en ese momento. Dice que lo dejó todo. O sea, ahí tenía el jefe, como dicen acá los venezolanos, le dejó el sombrero al jefe y se fue. Lo dejó todo, renunció. Se levantó y lo siguió. Dios llamó a muchas personas en las Escrituras y la actitud de estas personas, pues, en muchos casos fue diferente. Y Dios le llamó de forma diferente. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés de una forma sobrenatural, Dios llamó también al profeta Samuel, recuerdan. Pero en los evangelios también se nos muestra cómo el Señor Jesús llamó a muchas personas. Llamó a Pedro y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y también Pedro inmediatamente lo dejó todo y le siguió. Pero habían personas que se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, yo también quiero seguirte. Seguramente al ver que él llamaba a personas a seguir, otros le dijeron, yo quiero seguirte. Y hay un caso de un hombre joven que era rico. Y le dijo, ¿quieres seguirme? Ve, vende todo lo que tienes y sígueme, Señor. Pero es que tengo muchas cosas. Y se fue triste porque se dio cuenta que no iba a ser fácil dejar todo lo que tenía. Así que no cualquiera puede seguir a Jesús. A Jesús solamente lo puede seguir una persona que está dispuesta a dejarlo todo atrás y entregarse por completo a Él. Pues no es posible seguir a Jesús y continuar con exactamente la misma vida que tenías. Y este es el ejemplo que siempre coloco, porque las personas que quieren seguir a Jesús, lo quieren seguir para sumar un accesorio más a su vida. Pues por si todo lo demás me falla, allí tengo también a Jesús. Pero no quiere soltar el resto de su vida, quiere alcanzar a Jesús sin tener que soltar, pero el abismo entre ambas cosas es muy grande y es inalcanzable. La única forma de seguir a Jesús, de alcanzar a Jesús, es soltando
todo lo que queda atrás. No hay otra forma. En sabiendo ya lo repudiados que eran los publicanos y la mala fama que tenían, en este banquete que Leví o Mateo presenta en su casa, se cuelan también los escribas y los fariseos. Yo no sé, no dice allí si ellos estaban participando de la comida, no dice tampoco si estaban desde afuera, pero lo cierto es que ellos vieron que eso estaba lleno de pecadores inmundos. Y le decía, ¿por qué bebéis con publicanos y pecadores? Fíjense que era tan bárbara la clasificación que le daban a los publicanos, que allí no dijo, ¿por qué comes con ese poco de pecadores? No, no, eran tan pecadores los publicanos que tenían una categoría especial. Los publicanos y los pecadores. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Verdad? Allí no se puso a discriminar a otro tipo de pecadores, los adúlteros, las prostitutas, no. Dos categorías, los publicanos y también los otros pecadores. ¿Por qué coméis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no sé si los escribas y los fariseos que entraron entendieron qué se refería a Jesús. Él venía de sanar a un paralítico y cuando sanó a este paralítico también fue criticado por los mismos escribas y fariseos. Porque cuando le presentaron al paralítico, todos esperaban que él dijera, levántate, y se levantara y saliera sano, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando le dijo tus pecados te son perdonados, se indignaron esos mismos escribas y fariseos y dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y saben qué? Esa vez los fariseos tenían razón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y es porque Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios encarnado y tiene el poder, la potestad, la autoridad para perdonar los pecados, para dar vida eterna. Por eso Él dice, para que crea que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico, ante la impresión de toda la multitud, se levantó y caminó por primera vez en su vida. Hay una condición inherente en el ser humano a creerse mejor que todas las demás personas. Por eso el Señor Jesús tuvo tantos problemas con los fariseos, porque ellos acá están haciendo una comparación, un juicio moral acerca de estas otras personas. Están ellos colocándose en una categoría superior a la de los fariseos y a la de los publicanos, pero ante esto hay una respuesta de parte de Jesús y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá muchos se pueden preguntar, ¿acaso estos fariseos y escribas eran justos? Pues sabemos que no, porque desde el principio en los evangelios se critica esa hipocresía, esa doble vida, esa falsedad que tenían los escribas y los fariseos. ¿Ellos eran justos? No. ¿Pero se creían justos? Sí. Ese es el problema. Jesús no vino a llamar a aquellos que se creen buenos, sino a aquellos que se saben pecadores. Jesús no vino a llamar a los que se creen buenos, sino a los que se saben pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Que tanto tú como yo, necesitamos a un Salvador, que nadie por sus propios méritos o por sus buenas obras. Y yo no sé el motivo por el cual tú estás acá esta mañana. Todavía, desde que Angélica hizo la pregunta, a lo mejor todavía estás buscándole una respuesta. Pero si estás en este lugar por primera vez, por segunda vez, o estás en un lugar como este y por primera vez escuchas un mensaje como este, yo quiero decirte que no estás en este lugar por una casualidad.
El Señor te trajo a este lugar y hoy quiere hablar a tu vida. Y principalmente quiere decirte que tú también necesitas esto que Dios está ofreciendo hoy, un llamado. Para ti es este llamado. Tú necesitas responder a este llamado y la forma como respondas pues determinará el destino eterno de tu alma. Jesús no vino a llamar a los que se creen buenos y es posible que ante un mensaje como este, pues muchas personas simplemente no se sientan identificadas porque dicen, no, este mensaje es para pecadores y yo no soy tan malo. Yo casi no soy malo. Yo no hago cosas, bueno, de vez en cuando, pero yo no hago cosas aberrantes. Como otras personas que sí conozco, yo no robo, yo no mato, yo no violo. Por eso yo no soy tan malo. Así que esto deberían escucharlo otras personas que sí lo necesiten. Pues déjame decirte que si piensas de esa manera, si piensas que estás en este lugar y ay, qué fastidio, están hablando del pecado, están hablando de cosas que yo no hago. Eso que estás manifestando precisamente es la actitud que el Señor Jesús recrimina a estas personas. Él no vino a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. Y el ejemplo que pone acerca de los enfermos y de los médicos, les dice que el que está sano no necesita un médico, sino el que está enfermo. Pero ¿saben qué? Acá en este caso, el Señor Jesús todo el día estuvo sanando enfermos y le estuvieron trayendo a personas que tenían diferentes enfermedades y Él las sanó y Él coloca este ejemplo de manera que los fariseos tal vez piensan que Él todavía está hablando de lo que había hecho horas antes con el paralítico o con algunos otros enfermos, pero no se dan cuenta que está hablando de la actitud del corazón que ellos tenían. Estos fariseos confiaban en el falso sentimiento de seguridad que les proveía creerse justos, creerse buenos. Así como el ejemplo que puse al principio con la historia, los que estaban en la Torre Sur creían que los que estaban en peligro eran los de la Torre Norte y que a ellos no les iba a pasar nada, que ellos estaban allí seguros, que esas torres eran bien estables y que por nada del mundo esas torres se iban a caer. Eso no les pasó ni un solo minuto por su mente. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si estas personas hubiesen atendido también ese llamado? El problema de confiar en nuestra propia justicia es que nos da una seguridad falsa, una seguridad que no puede ayudarnos y que nos hace rechazar el mensaje del Evangelio. En muchas ocasiones nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Si es el mensaje de parte de Dios, ¿por qué muchas personas lo reciben y lo abrazan? Pero ¿por qué la mayoría de las personas lo rechazan y sienten que no lo necesitan? Aquel que siente que no necesita es porque está confiando en su propia seguridad. Está confiando en que de alguna manera Dios se apiadará de él al final y que él no necesita atender a este llamado. Jesús le hizo el llamado también a otras muchas personas y muchos le pusieron excusas. Hubo también en los evangelios un hombre que le dijo, sí Señor, te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y parecía que su padre todavía no estaba muerto, sino que él estaba esperando que su padre muriera para heredarle, para tener todos los beneficios. Y ya después que eso ocurriera, pues entonces allí sí iba a atender el llamado. No menos de 3 parábolas nos enseñan el peligro de no obedecer al llamado de Dios. Y una de esas parábolas nos llama mucho la atención y se llama la parábola del gran banquete. Un hombre hizo un gran banquete porque su hijo se casaba e invitó a muchas personas, pero en ese banquete los invitados empezaron a poner excusas. Uno le dijo, no puedo porque tengo un compromiso, no puedo porque compré unas cosas, compré una finca y tengo que verla y no puedo ir a ese banquete.
Y son exactamente las mismas excusas que muchas personas ponen ante el llamado de Dios. Como dije, el primer peligro es esa falsa sensación de seguridad, pero el segundo peligro es cuando nosotros no entendemos la prioridad del llamado de Dios. Creemos que tenemos mucho tiempo y decimos, no, Señor, ahora no te estoy rechazando el llamado, pero ahora, en este momento, no puedo. Ven después, cuando yo tenga más tiempo. Y para inventar excusas, nosotros los seres humanos somos, miren, súper creativos. Si estás muy joven, le vas a decir, Señor, ahorita estoy joven, ¿cómo me vas a llamar ahorita? Déjame vivir mi vida, ¿vale? Disfrutarlo un poquito, como que si Dios te viene a llamar a un aburrimiento. Si supieran lo divertido que somos los cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un retiro con nosotros? ¿Verdad que somos aburridos? Pero creen que Dios es un aguafiesta universal y los jóvenes creen que si me llamas, entonces yo me voy a perder de una cantidad de cosas. Si supieras que lo que el Señor quiere es guardarte de decisiones que van a marcar toda tu vida. Pero le ponemos la excusa. No, Señor, después cuando yo esté más adulto y más maduro, ahí sí atiendo tu llamado. El hombre más sabio después de Jesús en la Biblia escribió que nosotros debemos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y que en los días de nuestra juventud, en esos días, porque luego llegará el tiempo en que no habrá contentamiento. Pero no solamente a los jóvenes, también les pasa ya a los adultos. Entramos después a una etapa donde viene el trabajo, los hijos, las ocupaciones. Y la siguiente excusa ante el llamado de Jesús es, ahorita no, que estoy ocupado. Dame un tiempito más que yo tenga más tiempo libre, no sé, que los muchachos crezcan y se casen y que yo tenga más tiempo libre y allí sí atenderé tu llamado. Posteriormente llegamos ya a la edad de los hilos de plata y continuamos con las mismas excusas. Ay, Señor, yo quisiera seguirte, pero estoy tan cansado. Mira, no tengo ni quien me lleve para la iglesia, no tengo... Y así se nos pasa la vida de excusa en excusa para no atender el llamado de Dios. Yo te pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuál ha sido tu excusa hasta ahora? ¿Qué le vas a seguir diciendo al Señor? ¿De qué forma te vas a engañar o autoengañar tú mismo para seguir postergando? Si el Señor te ha hecho un llamado una y otra vez, déjame decirte que es única y exclusivamente por una cosa: misericordia. Has tenido misericordia y un amor infinito contigo y te ha dado la oportunidad todavía. Pero tú no sabes cuándo será ese punto de no retorno en el cual ya no puedas atender el llamado de Dios. Rechazar el llamado de Dios saca a flote el peor sentimiento humano y es el orgullo. Yo puedo, no te necesito. No necesito un Salvador, yo puedo vivir mi vida. Yo puedo continuar con mi vida como está porque ya he vivido así toda la vida y no me ha pasado nada, aquí estoy. No necesito un Salvador. Por eso el Señor Jesús hace una peligrosa advertencia contra aquellos que le nieguen delante de los hombres. Aquel que niegue al Señor Jesús delante de los hombres, el Señor advierte que Él en aquel día le negará delante del Padre. Y eso es sinónimo de condenación eterna. Muchas personas pueden pensar que Dios es un ser caprichoso y que está simplemente castigando y condenando a personas a diestra y a siniestra por meros caprichos. Pero lo cierto, mis queridos hermanos y todos los que me escuchan, es que todas estas personas en condenación eterna están allí porque simplemente lo decidieron así. Nadie puede decir, es que yo nunca escuché que me predicaran, es que yo nunca escuché el mensaje del Evangelio, yo nunca escuché el llamado de Jesús. No, sí lo escuchaste, pero pusiste muchas excusas.
Y acá yo quiero hacer una aclaración. Nadie viene a Jesús por cuenta propia. Nadie amanece un día y dice, ya, hoy sí quiero venir a Jesús. A nadie le pasa eso y les digo porque tenemos una naturaleza que nos empuja completamente a hacer lo contrario, a rechazarlo, a rechazar a Dios, a rechazar a todo lo que tiene que ver con Dios, a rechazar todo lo que Dios manda en su palabra. Nacimos con esa naturaleza. Por eso es que necesitamos que sea el Espíritu Santo cambiando esa naturaleza. Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo vine al Señor por cuenta propia. Sí, bueno, muchas personas vienen a la iglesia y muchas personas piensan que están buscando al Señor, pero en medio de esa búsqueda hay tal vez una necesidad intrínseca. Algunos vienen al Señor porque, bueno, están enfermos, algunos vienen al Señor porque están endeudados, algunos vienen al Señor porque tienen problemas, X, cualquiera que sea la circunstancia. Y no estoy diciendo que sea un motivo incorrecto, pero no nace de ti. Nadie por su propia cuenta y por su propia voluntad busca al Señor. Por eso es que el Señor Jesús, dicen los evangelios también, a un hombre que quería seguirlo, que le dice, maestro bueno, el Señor le dice, no hay bueno ni uno, solamente Dios es bueno. Por eso es que Pablo en la carta a los Romanos dice, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Dios en su misericordia es el que busca y el que hace la obra. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás escuchando esta predicación, no importa en el momento en que lo escuches, si estás acá sentado o si estás conectado por redes sociales, si la estás viendo hoy o si la vas a ver en el futuro, si tú estás escuchando este mensaje y sientes una incomodidad en ti, ya no quieres continuar escuchando este mensaje, ya te suena pesado, pues déjame decirte, mi querido hermano, para ti es este mensaje. No puedes decirle a Dios, Dios, no te necesito. No puedes seguir rechazándole, no puedes seguir cerrando la puerta. ¿Por qué? Estás sembrando condenación para tu propia vida y para tu alma eterna. Hermanos, nosotros nos reunimos en este lugar porque el Señor nos ha llamado y nos ha convocado y cada uno de los que hemos recibido ese llamado ha tenido y sabe y conoce esa experiencia de lo que ha sido el llamado de Dios a nuestras vidas. Miren, nosotros no nos reunimos en este lugar los domingos porque somos gente chévere y porque nos las llevamos bien. Aunque sí, aquí hay mucha gente que es chévere y yo me la llevo bien con muchos de ustedes, pero ese no es el motivo. El motivo por el cual nosotros nos reunimos es porque Él nos ha llamado, Él nos ha convocado. Ahora, ¿a qué nos llama Dios? ¿A qué nos está llamando Jesús? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primer llamado de Dios, primer llamado que hace a una persona es a eso, al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento de que por nuestros propios medios, por nuestra propia justicia, no podemos alcanzar el estándar de Dios. Por eso necesitamos a un Salvador. Le necesitamos a Él como Salvador. No ha venido a llamar a aquellos que se creen justos, sino a los que están convencidos de que son pecadores. El Señor no puede perdonar ni un solo pecado a aquella persona que crea que no tiene pecados. ¿Qué le va a perdonar? Yo no me imagino al paralítico allí que unos capítulos antes, unos versículos antes, el Señor le dijo, tus pecados son perdonados, y el paralítico diciéndole, gracias, pero yo no tenía ningún pecado. Es como que si yo diga, yo pago todo lo que tú debes allí en el abasto. Gracias, pero yo no debía nada, no había pagado, no había comprado nada. No se trata de eso. Es solamente para aquel que reconoce su pobreza espiritual. Por eso, en Mateo, capítulo 5, capítulo 6, en el mensaje, en el sermón del monte, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su verdadera condición espiritual. Yo necesito al Señor. No venimos a este lugar porque nos creemos mejor que el resto de las personas.
No venimos a este lugar porque nosotros creemos que pecamos menos que el resto de las personas, sino porque practicamos constantemente y sabemos la necesidad que tenemos de un Salvador. No ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que están convencidos que son pecadores. A esos ha venido a llamar a arrepentirse, al arrepentimiento. Fíjense lo que dice Pablo en el libro de Hechos capítulo 17. 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El llamado de Dios en este momento a todo hombre, a toda mujer, es a que se arrepientan, a que crean que solamente en Él hay salvación y vida eterna, a que pongan su fe en Él como el único Hijo de Dios y lleguen al conocimiento de Él. Ese es el llamado que hace Dios hoy día. Dios está llamando. Es posible aún que es el mismo Dios, el mismo creador del universo el que está llamando y muchas personas sigan con oídos sordos ante ese llamado. Muchas personas siguen convencidas de que todo está bien. Muchas personas están convencidas de que más adelante habrá tiempo. Muchas personas incluso están convencidas de que el llamado no es con ellos, es para otros. Pero Dios está llamando a todo hombre, a todo. No hay una sola excepción. El Señor está llamando. El Señor quiere salvar, quiere rescatar su voluntad. Su voluntad decretada es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, al ser su voluntad decretada, no significa que es lo que va a suceder, porque vemos que muchas personas se pierden. Muchos se siguen perdiendo, pero eso significa que Dios está fallando en su voluntad. No, simplemente Él expresa cuál es el deseo de Él, qué es lo que Él quiere, que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Y es el primer paso para entender quién me llama, a qué me llama y cómo debo yo responder ante este llamado. La respuesta de muchos hombres en la Biblia ante el llamado fue dejarlo todo, dejar su antigua vida y seguirlo a Él. El Señor Jesús utiliza una parábola en los evangelios de un tesoro perdido que un hombre encuentra y va y lo esconde en un terreno y luego va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Hace el mejor negocio del mundo, perder todo lo que tienes para ganarle a Él, perder para ganar. Eso es el mejor negocio de la eternidad. Vale la pena dejarlo todo por seguirle a Él. Miren, y muchas personas nos llaman a nosotros los cristianos locos, porque no podemos dejar de hablar de Dios, no podemos dejar de gozarnos en Él, de alabarle, de bendecirlo. Pero solamente una persona que ha experimentado su amor y que conoce y tiene certeza de su salvación puede hablar y vivir de esta forma. Solamente el que ha conocido al Señor, y les aseguro algo, el que ha conocido verdaderamente al Señor jamás se aparta de Él. No hay forma humana en que podamos nosotros separarnos del amor de Él. A este mundo perdido y condenado el Señor le sigue llamando. Y le llama en medio del sufrimiento y el quebrantamiento, pero también llama en medio de la pasividad y en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo en medio de esta sociedad. Solamente que en medio del quebrantamiento nuestro orgullo se ve abaratado y es cuando escuchamos la voz de Dios. Pero Dios en ningún momento ha dejado de llamar.
Y todas estas cosas que suceden en muchas ocasiones, nosotros nos ponemos por mucho tiempo a tratar de sacar una conclusión. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Y tratar de encontrarle una respuesta, pero lo cierto es que nosotros no estamos llamados a buscarle una respuesta, a tratar de ver o justificar el por qué Dios permite o no algo. Lo cierto, hermano, es que el Señor sigue llamando. Cada día que el Señor te permite respirar es una oportunidad de gracia y de misericordia que te está dando para que tú respondas a su llamado. Lo más insensato que puede hacer el hombre es tratar de poner una excusa a este llamado. Por eso me gusta cuando predico un mensaje como este, llamar a las personas y decirles, respóndele hoy. Ni siquiera pienses en dejarlo para mañana. No cometas la insensatez de pensar que después habrá tiempo. Atiende el mensaje de Dios hoy. Atiende el llamado de Jesucristo hoy. No te distraigas con ninguna otra cosa. No pienses que después puede haber tiempo porque no sabes, no tienes ni la seguridad de qué va a suceder de acá a unas cuantas horas. Así que atiende el llamado hoy. Ven a Jesucristo. Pon toda tu fe en Él. Arrepiéntete y ven a Él. Y entonces Él te dará perdón de pecados y vida eterna. Ese es el llamado de Dios. Ven hoy a Jesucristo. No es para mañana. No es para después. Ven hoy. Si tú has escuchado este mensaje, no tienes ninguna excusa para decir, yo no escuché nunca el llamado. Yo no escuché nunca la llamada de alerta. También quiero decirte, si escuchas este llamado y lo atiendes, no pienses, no juegues con el volver atrás. Ninguno de estos hombres que lo dejó todo, luego se arrepintió para volver a su antigua vida. Todo lo dejaron atrás. Si has atendido el llamado del Señor y por alguna circunstancia has vuelto atrás o sientes que has perdido esa prioridad en tu vida, hoy que esto sea un llamado también para que tú coloques las cosas en orden. Ordenes tus prioridades y atiende de verdad el llamado del Señor. Las próximas semanas estaremos hablando de cosas muy prácticas acerca del llamado de Dios, pero quiero invitarte hoy a eso. Si sientes que eres una de las personas que en su momento, a lo mejor con mucha alegría y mucho gozo, le respondiste a ese llamado del Señor y lo dejaste todo atrás, pero sientes que en el camino hay cosas que has dejado, hay cosas que has retomado, hay cosas que te están nuevamente sacando de ese llamado de Dios. Hoy pon las prioridades en orden en tu vida. Coloca nuevamente al Señor en el primer lugar y continúa ese camino que comenzaste el día en que Él te llamó. Hermanos, este mensaje es solamente la introducción de una serie. Yo estoy seguro que tu vida va a ser bendecida en el resto de los mensajes que vamos a tener de esta serie. Y tenemos muchas cosas, pero muchas cosas en las cuales reflexionar. Como cantábamos hace un momento, nosotros somos la luz de la tierra. Este mensaje tiene que reproducirse, este mensaje tiene que compartirse, llegar a muchas personas que necesitan escucharlo. Así que yo les pido honestamente que también nos ayuden con lo que aprendiste hoy, con las notas que tomaste. Ve y compártelo también con otra persona. Tenemos la bendición de que esta transmisión queda grabada también en nuestras redes sociales. Compártela, hácela llegar a esa persona que tú sabes que la necesita. Porque más y más personas necesitan saber que solamente en Jesucristo hay esperanza.